Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es martes, ya estamos a 21 del mes de junio del año 2022. Muchas cosas interesantes trataremos con todos ustedes en este Turno Libre del día de hoy. ¿Cómo se siente usted, don Rubén? Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos los amigos que siguen este programa a esta hora de la tarde, Turno Libre del La día de primera hora hoy. de la tarde, don Rubén. Sí, sí, así es, así es. Turno Libre, bueno, el asesinato de un abogado en el día de hoy, sí, de una manera increíble por Frente de su casa, sicario. don Rubén. Sí, al frente de su casa en los cerros Aquí de en Gurabo, temprano en la mañana. Ese fue el primer acontecimiento que ha marcado el día de hoy. Al menos unos 15 tiros le dieron. Bueno, fueron impactados por más de 10 disparos. Basilio Guzmán, el abogado Basilio Guzmán Rodríguez, abogado civilista de esta ciudad de Santiago. No mandaba. Parece que es un asunto de sicariato, tenía algunos conflictos con su profesión, o sea, había afectado algunos intereses y ahí se produjo el infausto accidente que perdió la vida el abogado. Así fue, Basilio. Bueno, esa fue la noticia número 1 del día de hoy, la muerte de ese abogado por sicarios en una motocicleta, 2 individuos en una motocicleta lo asesinaron, no se tiene informaciones, parece que es resultado del sicariato, o sea que ahí está la información. Bueno, don Rubén, esta información está, como usted dice, en primera línea en el día de hoy. Dice, ¿cómo definen a Basilio Guzmán, el abogado ultimado en Santiago? Hay muy buenas referencias de él, don Rubén. Sí, de un hombre tranquilo, que no había, parece que, bueno, él tenía grandes casos, sí, ligado a su profesión de abogados. Sí. Tenía mucha influencia en la justicia, o sea que no sé, por ahí viene la cosa, viene un problema como del gaje del oficio de abogado. Sí, así es, don Rubén, estas son cosas que mucha gente dice, bueno, los abogados a veces defienden los indefendibles, Sí, a veces hay esta contradicción. La función de un abogado es hacer que la verdad aparezca como mentira y la mentira como verdad. Esa es la función, ese es el papel fundamental de un abogado. Así es. Dice también, don Rubén, otra noticia, que el Colegio Médico llama al gobierno a retomar las medidas de precaución con el asunto del COVID-19. Bueno. Otra situación, Sí. Cada día más se están dando casos que siguen siendo, dicen que son más leves ahora, dicen que si hay un rebrote, que si hay una nueva cepa, pero todavía lo que dice es que hay una cepa que, el Omicron es que la última que estuvo, ¿verdad? Entonces Sí. se mantienen con esa situación y que no hay nueva cepa, pero sí que han estado aumentando los casos. Sí, o sea, está afectando a la población, incluso la gente no está tomando la medida de precaución. Allá por cerca de mi casa hay una iglesia que ahora está celebrando un supuesto culto de sanación. Y yo diría que en vez de culto de sanación, es culto de contagio e infección. Sí. Porque van todos ahí juntos, sin mascarilla, sin nada, en una etapa donde está subiendo la contaminación por este tipo de Omicron, de contagio del COVID-19. Dice que el presidente del Colegio Médico, Rubén, refinó, Senen Cava, dice entonces que hizo un llamado al gobierno dominicano para que retome algunas medidas
para proteger a la población contra el COVID-19. Dice también que la gente tiene que vacunarse en los sitios de concentración y más. Si no son cerrados, se le debe exhortar a la persona a usar mascarilla y en el lavado de las manos, dijo Zenén Cava durante una rueda de prensa en el día de hoy. Entonces, de acuerdo al gremialista, el gobierno asumiendo una conducta de dejar ver y dejar pasar, o sea, dejar ver y dejar pasar todas las cosas, entonces se mantiene sin aplicación de medidas, abrió el campo, ¿verdad?, para que la sociedad ya entonces iniciara su cotidianidad. Sí, bueno, así es. Yo creo que el asunto de la actividad turística, o sea, ha obligado el gobierno, o no digo ha obligado, sino ha motivado al gobierno mal asunto del turismo, sí. O sea, la actividad turística, de abrir el país, de no cerrarlo, no crear pánico, no afectar intereses económicos, y todo esto ha dejado que el gobierno descuide un poco las medidas de precaución que debe tener la ciudadanía. Yo vi ayer en esa iglesia que estaba repleta de gente, una supuesta misa de sanación, pero que no estaban, nadie tenía mascarilla, protegido, estaban todos uno con otro, celebrando y todo eso. Y ahí va a traer mucha infección, va a haber mucho brote ahí de esa infección. Bueno, por otro lado, el hospital, el director del hospital, Robert Reed, se ha desvinculado de un caso donde se dice que no fue él, sino fue Recursos Humanos, que dio la autorización para un curso de creol. Creol, Clemente Terrero, dice que él no fue que autorizó, sino ante la necesidad que hay de tantos pacientes del hermano país de Haití, nacionales haitianos, y esto hasta hace unos días denunciaba una enfermera que de aquí del hospital aquí del Seguro Social, que ante ¿De la Yureña? Del Seguro Social. ¿O del Gautier? Sí. No, del Yureña, aquí del Seguro Social, de aquí. Que ante la situación de que ve que casi todas las madres parturientas son ciudadanas que se definen y se inscriben en el libro como dominicanas, pero que ellas saben que son haitianas porque no hablan el español ni nada y se registran como dominicanas. Esto es una situación que sin ser xenófobo ni tener ninguna persecución, pero trasborda ya el hecho de que tengamos tantos ciudadanos, porque lo que pasa es que estas ciudadanas que son los niños que nacen hijos de ciudadanos extranjeros, son obreros de la caña, obreros de la agricultura, que tienen un salario muy deprimido. Y por ese salario tan deprimido... Además no le dan seguro, Rubén. Precisamente, ahí voy. Sí. No está contemplado el seguro, y como no está contemplado el seguro, de ahí, por eso que tienen un salario muy deprimido, porque no le pagan el seguro. Y entonces, por eso tienen que coger los hospitales para atender a ellos. Exacto. Entonces los hospitales, nosotros, el Estado, tenemos, y a través de nuestro impuesto indirecto, los impuestos directos, tenemos que pagar ese servicio que no es remunerado. Entonces, a los obreros, entonces son millones y millones de pesos semanalmente que se obtienen a través de esta manera ilegítima, que se beneficia a un sector de la producción nacional
en perjuicio de los ciudadanos, que somos todos, de los ciudadanos que pagamos impuestos indirectos, fundamentalmente, que todo el mundo tiene que pagar impuestos indirectos, los impuestos al consumo, y esto está representando un problema para el país. Esto se resuelve con política clara de migratoria, donde hayan genuinos representantes diplomáticos, consulares en las fronteras, donde no se deje pasar a nadie así porque simplemente le paguen por negocio, y ni por, bueno, sobre todo por negocio, que se deja pasar a los ciudadanos extranjeros aquí en el país. Se ha denunciado que muchos de estos ciudadanos, el negocio se ha convertido tan generalizado que ya le pintan un dedo a los ciudadanos como señal de que ya pagó, de diferentes colores, y eso significa que para una semana que ese ciudadano ya pagó el soborno para pasar. Entonces, de nada sirve construir verjas, de nada sirve construir murallas, si van a entrar por la puerta, porque los ciudadanos, los dominicanos, con instituciones muy débiles que tenemos y una corrupción galopante que hay en la administración pública, lo deja entrar. Así es. Así es. O sea que esto se resuelve con política clara, sancionando a los ciudadanos que contraten mano de obra ilegal, por ejemplo, no ilegal, indocumentada, se le ponen una multa y usted verá que ahí no van se va a acabar el trasiego de ciudadanos extranjeros. Así es. Vamos a ver, máster, ahí, Héctor Sánchez. Hablábamos ayer y que teníamos una entrevista con Héctor Sánchez sobre la situación mundial en el aspecto económico y el impacto en el mundo. Y cómo debe manejarse entonces en una época de crisis económica en el mundo, los países cómo deben manejarse. Vamos a ver, máster, ahí las imágenes del doctor en Economía, Héctor Sánchez, catedrático universitario, profesor meritísimo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien nos hace un análisis de la situación económica, político, social, mundial y su impacto en todos estos países del mundo. Vamos a ver. Don Héctor, ¿cuál es la visión desde su óptica que hay sobre la situación mundial y el impacto para los países y la clase más desposeída del mundo? Bueno, en estos momentos el mundo vive una crisis integral, que es sanitaria, económico, política y moral, que es consecuencia, tiene su origen en las luchas, devastadoras de los sectores económicos dominantes por la hegemonía y la dirección del mundo. La lucha entre las grandes naciones y los sectores económicos que la dominan, Estados Unidos, China, Rusia, Europa como Unión Europea, es en estos momentos catastrófica porque está orientada a lograr la hegemonía y dominio mundial independientemente de los medios y las consecuencias de las acciones que emprenda. Ahora mismo hay muchos conatos de guerra en el mundo, siendo la más devastadora y difícil la de Ucrania y Rusia, que ha sido alentada desde fuera por Estados Unidos y la Unión Europea, con mira a imponer su hegemonismo, sobre todo tratando de que Ucrania entrara a la OTAN, que es el brazo armado de Occidente en Europa en contra de China y de la Unión y de Rusia. Lo que resistió Rusia y le llamó mucho la atención a los occidentales, entiéndase, la Unión Europea y Estados Unidos, para que no asusaran a Ucrania en esa decisión. Y eso es lo que devastó y generó esa guerra, cuyas consecuencias se suman a la devastadora acción del COVID-19, de esa crisis, esa pandemia mundial
que paralizó la producción del mundo, generó tantos desempleos, pobrezas y muertes en todo el planeta. De manera que ese conato de guerra, esa que pensábamos que iba a ser corta y que ya lleva más 3 meses, ha sido devastadora para el planeta, porque resulta que Rusia y Estados Unidos dominan un alto porcentaje de la producción de combustibles fósiles, de petróleo, gas natural y de gas licuado, que suministran a toda Europa, pero también son grandes productores de alimentos, de granos, de soya, digamos, de trigo y de muchos productos que son materia prima indispensable para bienes finales y alimentos en el mundo, pero también controlan muchos minerales estratégicos que se usan en la industria avanzada hoy en día. De manera que esa guerra que ha llevado a sanciones de parte de Estados Unidos y de Europa a Rusia, y acciones, digamos, que le han creado mayores dificultades al comercio mundial y a la cadena de distribución mundial, que ya tenía grandes problemas, ha tenido impacto demoledor en los precios de bienes y servicios de toda la economía del mundo, en especial en las economías más pobres de Asia, África, América Latina y del Caribe, y en economías pequeñas como República Dominicana, porque ese incremento del petróleo, ese incremento del trigo, del maíz, de la soya y de los minerales, que una economía como la nuestra, tan abierta, que como no han impuesto Estados Unidos y otras naciones, tiene que importar una gran cantidad, alrededor del 55% de toda su materia prima para la producción nacional. Y esa materia prima viene en cara, sobre todo el petróleo y otros insumos. Y entonces ese incremento de precios va a aumentar los precios nacionales, porque los productores lo transfieren al producto final que consumen los 10.400.000, los 10 millones y medio de dominicanos, más los extranjeros que viven en el país. Por tanto, tenemos una inflación, un aumento generalizado de los precios de bienes y servicios que afecta considerablemente, en primer lugar, a los consumidores más pobres, a los asalariados, los que viven de salarios fijos, de ingresos fijos, y en segundo lugar a los desempleados, a los chiriperos, al sector que vive de la economía informal, a los micro, pequeños y medianos empresarios que necesitan más capital para producir y que no lo consiguen. Y que además, para enfrentar esa inflación importada, los bancos centrales y los gobiernos han aplicado políticas monetarias que tienden a aumentar las tasas de interés, el precio del dinero en el mercado, lo que hace que cada vez se tenga menos dinero para producir, para invertir, y que se produzcan con dinero caro, que es otro elemento que incrementa la inflación y que reduce el consumo nacional, y por tanto, al disminuirse el consumo, porque se reduce la cantidad de dinero en manos de la gente y de las empresas y el gobierno, se reduce las inversiones y se reduce, por tanto, la producción, y se contrae la economía. Hay un proceso y muchos economistas del mundo prevén una posible recesión en Estados Unidos y en Europa que va a impactar demoledoramente la economía mundial, sobre todo afectando aún mucho más a los pobres, porque como dice la Comisión Económica de América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL, esta crisis, este aumento de precios puede generar más de 8 millones de pobres más en América Latina. Y aquí en República Dominicana puede aumentar considerablemente el nivel de pobreza y de indigencia, sobre todo de pobreza extrema. En el país a la clase media la golpean misericordiamente, sobre todo a la micro, pequeña y mediana empresa, que son el 98% de las empresas del país. Por tanto, la crisis mundial, generada en primer lugar por el deseo de las grandes naciones de dominar y dirigir el mundo y de imponer sus sistemas económico y político en el mundo, impulsada por los conatos de guerra, sobre todo la guerra entre Rusia y Ucrania, tiene un impacto demoledor en la producción, en el consumo, en el empleo,
los niveles de bienestar de la población mundial, sobre todo de la población más pobre de Asia, África y América Latina, en los sectores micro, pequeños y medianos empresarios, que son también muy golpeados por ese proceso inflacionario, por ese problema de distribución y de escasez en los fletes y en los transportes en el mundo, y por la escasez en sentido general de dinero y encarecimiento del dinero en el mundo y de las inversiones. ¿Hacia dónde va este país? Todo va a depender de cómo el gobierno y la clase dominante reaccionen frente a esta crisis. Nos parece que lo primero que tiene que hacer el gobierno es poner el mayor empeño en desarrollar, en zambullirse hacia la economía, hacia adentro. Y es un error que sigan poniendo tanto interés en el sector externo, en los servicios, que dependen fundamentalmente de los sectores externos, no de la economía nacional. Porque turismo, zona franca, remesas, que son los tres pivotes fundamentales generadores de divisas en el país, dependen del comportamiento de la economía de Estados Unidos y de Europa, fundamentalmente, que hoy están en una situación muy difícil. Por tanto, yo creo que el gobierno tiene que zambullirse hacia adentro, aplicar una economía de crecimiento interno, contribuyendo y dedicando recursos, tanto del sector privado de la banca como del Estado, a través del Banco Agrícola, a través de la Banca Solidaria, del Banco de Reserva, de Promipyme, a los micro, pequeños y medianos empresarios del campo y de la ciudad, a producir alimentos en el campo, meter todos los recursos necesarios, explotar la tierra que sean posibles, mejorar la producción agrícola, mejorar los precios para que produzcamos alimentos, que es el problema fundamental, porque se avecina una escasez y la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, pronostica que puede haber una gran hambruna por escasez de alimentos y de producción en el mundo. Por tanto, el gobierno tiene que insistir en producir alimentos en el campo fundamentalmente, metiéndole recursos y apoyo técnico y garantizándole precios rentables a los ganaderos y agricultores. Y en segundo lugar, desarrollar la producción industrial nacional, sobre todo apoyando a la micro, pequeña y mediana empresa, que son el 98% de los productores en el campo, tanto ganaderos como agrícolas e industriales, para que se generen empleo productivo y desarrollar infraestructuras que generen empleo, inversiones prioritarias, fundamentales, que son la inversión en educación, la inversión en infraestructura, pequeñas obras que generen empleo, acera, carretera, caminos vecinales, asfaltado de calle, en fin, pequeñas obras, que no esa macro obra en la que el gobierno insiste tanto, que puedan generar empleo en todo el país y consumo. Y invertir sobre todo en salud para controlar el COVID, mejorar la salud de la población, en energía eléctrica, sobre todo alternativas para que salgamos del consumo del petróleo y la dependencia del petróleo, y seguir subsidiando a los sectores más carenciados, entiéndase, a los pobres, a los desempleados, al sector informal y a los trabajadores y su familia, con los subsidios, porque ese dinero no se pierde, porque usted lo que hace es que deja de invertirlo en determinados sectores para invertirlo en la gente. Y el problema ahora es que la gente no disminuya su consumo, no disminuya su calidad de vida, que se lo está generando la inflación por la pérdida de la capacidad de compra del peso dominicano, producto de la situación mundial, de la depreciación con el incremento de los precios. El gobierno no puede eliminar los subsidios a los sectores carenciados, no debe tampoco, si elimina el subsidio al consumo del petróleo, debe hacerlo a los altos consumidores, para la gasolina premium, el gasoil premium, la gasolina de altos precios, que es un lujo para que la clase media alta y los ricos la pueden sostener. Pero lo que es el gasoil y lo que es la gasolina regular, el gobierno no le debe eliminar el subsidio, porque eso sería impactar demoledoramente en los precios nacionales y hacer insostenible la producción y el consumo de la gran mayoría del país. Ese es un subsidio que el gobierno socialmente lo debe mantener en bien de la población, porque usted lo que hace es que resta recursos de un sector o determinado sector y lo dedica a favor de la gran mayoría del país. Por tanto, en conclusión,
Esta crisis mundial no la controla el gobierno, ni la controlan los ricos, ni el país, y menos un país, una media isla como esta, que tiene muy poca capacidad de independencia, sobre todo por su apertura al exterior. Tiene que ser manejada concentrándonos económicamente hacia motorizar los sectores internos que producen bienes y generar empleos y subsidios para los sectores más carenciados. Yo creo que solamente así el gobierno podría salir menos lacerado, menos perjudicado, y la nación y la grande mayoría serían menos perjudicadas de esta crisis mundial que no es fácil controlar y cuya perspectiva y futuro es impredecible. Bueno, eso es cierto. Inclusive nosotros hemos estado diciendo aquí en diferentes programas que en los próximos meses la inflación va a subir, pero va a llegar un momento que la inflación va a subir tanto que se va a producir una recesión. Sí. Y la recesión aún es peor, porque la recesión es que nadie va a comprar nada, nadie va a vender nada y la gente va a pasar hambre. El Centro Económico para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ha dicho ya que esta crisis es una crisis que se llegó para quedarse. Es una crisis que la han creado las grandes potencias, sobre todo Rusia y China, la guerra en Ucrania, Rusia, sobre todo. Esto está trayendo como consecuencia de que, por ejemplo, ya hemos dicho que los beneficiarios de este negocio, del petróleo, de los abonos, o sea, los abonos son parte del gas. El gas, los abonos se traen del gas. El gas, entonces, de ahí para los fertilizantes, si no hay fertilizantes, la producción se merma bastante, porque, por ejemplo, una papa que puede ser de 1/4 de libra sin abono, podría ser de 1,5 libras con abono. Entonces la producción se reduciría a la mínima de presión, o sea, por la falta de esos fertilizantes. Lo peor es que después de la inflación, después que pase esto, lo que viene es una recesión, que la cosa va a ser peor. Nosotros estamos calculando que en unos 2 meses ya la situación se va a agudizar más. Y la crisis en Estados Unidos está también en una crisis tremenda. Van a aumentar las protestas sociales, van a aumentar la demanda de la gente. Pero una crisis económica, don Rubén, va a traer todo eso. Una crisis política, una crisis social. No va a haber comida, así es. No va a haber comida, los empleos se van a perder. Estados Unidos es quien más perjudica. La población de Estados Unidos, aunque el sector armamentista de la economía norteamericana está creciendo como verdolaga, porque estuvo rezagado durante muchos años. Ahora aprobaron recientemente 40,000 millones de ayuda para Ucrania, pero ayuda militar. No tiene soldados para pelear en Ucrania, pero están mandando mercenarios y están mandando armas. Ya es un país que está destruido, pero sigue en la guerra porque ese es el negocio de la guerra. O sea que Ucrania solo es el lugar donde se da la guerra. Todo es una guerra mundial, por eso. Exacto, vender los cohetes, reemplazar todas esas armas de vieja generación, porque ya después de 5 años, 6 años, ya una arma está obsoleta, sino la están reemplazando por nueva. Esto va a traer como consecuencia que Ucrania vaya a durar más de 100 años para poder pagar su deuda, pero la va a tener que pagar, porque eso son deudas de guerra, que son ayudas, entre comillas, porque son préstamos que ellos van a tener que pagarlo de alguna manera. O sea, que aquí esperamos, ojalá que el gobierno, que creo que muy acertada, que dijo a tiempo que había que fomentar la producción nacional, que había que sembrar en los patios, que había que sembrar en la azotea, que había que sembrar donde sea, porque hay una hambruna que viene. La gente va a tener dinero y no va a tener que comprar porque no va a haber la mercancía.
y la depresión es que nadie va a comprar ni nadie va a vender y todos vamos a estar jodidos, no va a haber empleos. Es una situación bien difícil, bien difícil. Nosotros tenemos que estar preparados para lo que viene, que no es bueno. Así es, don Rubén, lo que viene no es bueno, ya lo decía. Por eso decíamos nosotros que es una asesoría gratuita. Bueno. Esta Sí, que le estamos dando estuvo muy aceptada con este planteamiento de Héctor Sánchez. Sí. No es incluso es un planteamiento de un académico. Sí, sí, fue Por muy eso aceptado. no con ninguna visión política. Usted vio que él es de la Dirección Política de Patria para Todos y es responsable del asunto económico de Patria para Todos, pero él no mencionó a Patria para Todos en ningún aspecto, sino que hizo un planteamiento. No, es la verdad, es la verdad. Sí, exactamente, sí. Realmente académico. Y ahí está para los políticos que son oportunistas, don Rubén. Le dio una explicación. Esa es la verdadera oposición. Exactamente. A los políticos oportunistas de la oposición, por ejemplo, lo que están planteando. Es una oposición constructiva, que eso lo necesitamos. Así es. Mire, por ejemplo, él le planteaba ahí, que es un problema mundial. Es un asunto de crisis económica que tiene impacto en todo el mundo, en todos los sectores. Por eso entonces no se puede estar chimeando aquí. En Estados Unidos ya van a comenzar la protesta porque Estados Unidos está en una situación bien difícil. Allá la renta muy cara, la comida súper cara, los combustibles muy caros y este hombre quiere mantener la guerra echándole leña al fuego, echándole leña para producir la guerra porque hay un sector que está produciendo muchos miles de millones de dólares, que es el sector armamentista de la economía norteamericana, la fábrica de las armas, que es el principal productor de armas en Estados Unidos. Así es. Bueno, es interesante ya nosotros no vamos a ir a la pausa, ¿verdad? Vamos derecho. Sí. Ya, yo creo. Entonces, esta situación sigue siendo algo interesante. Ojalá que los pueblos entiendan cuál es la situación que hay y entonces lo que hay que prepararse para el manejo político con sagacidad, con iniciativa, pero además de eso no político nada más, también social, don Rubén. Los sectores sociales tienen que entender que hay que hacer sacrificio para manejar un Estado que se vaya entonces a ser más justo, para que esta justicia sirva entonces para que no malpasemos una inmensa mayoría y unos cuantos lo tengan guardados por ahí. Bueno, Tony López es un periodista dominicano y hace un análisis de la situación, un recuento. Lo vamos a pasar por considerarlo interesante para que ustedes vean cómo está la situación en New York con la delincuencia, con la criminalidad y todo lo demás. O sea que vamos a pasar hoy el reporte de Tony López para que ustedes tengan una idea. Adelante, Tony. Buenos días. La llegada oficial del verano será recibida aquí en la Gran Manzana hoy con la bendición de la lluvia y también con temperaturas propias de esta nueva etapa del año que se inicia, el verano. Las máximas 81, las mínimas en 63 y la bendición de bienvenida será con la lluvia que comenzarán en la tarde. Los equipos de béisbol de la Gran Manzana están líderes, cada uno en su división, y ambos salieron victoriosos anoche. Los Yankees vencieron 4-2 a Tampa Bay. Tienen récord 50-17, líderes en victorias y derrotas en esta combinación en la Major League Baseball. Liderean la división este de la Liga Americana. Repito, 50-17. Tremendo arranque de este año de los Yankees a menos de la mitad de la temporada. Mientras tanto, los Mets vencieron 6-0 a los Marlins de la Florida, quienes también están liderando la división este, pero de la Liga Nacional, con récords de 45 victorias y 24 derrotas. Le está yendo súper bien a los equipos de béisbol en las grandes ligas. La Gran Manzana bien este año en el béisbol grande. Un niño de apenas un año fue rescatado varias horas después de haber estado desaparecido, ya que desaprensivo a punta de pistola habían robado a su padre
el carro, repetimos, a punta de pistola, y varias horas después de una gran persecución, la policía encontró al niño protegido por una familia que lo rescató del vehículo. Los dos ladrones aún siguen prófugos y buscados por la policía de New York. Un taxi amarillo perdió el control en Downtown y se abalanzó sobre una multitud luego de subir a la calzada. Hay 3 personas heridas graves en un hospital del área. La policía está investigando el caso como un accidente. Varios heridos, 3 de ellos de gravedad, repito, en un hospital del área. Mientras que en Queens, un hombre que limpiaba el basement de su residencia encontró un cuerpo en una gran bolsa en estado de descomposición. Avisó a la policía inmediatamente y la policía arrestó a su hijo, quien dice es sospechoso de la muerte de la persona encontrada en estado de descomposición en este basement. Y un latino de 53 años tendrá que enfrentar 20 años de justicia, ya que abusaba de niños de 3 y 10 años en una guardería ilegal de su esposa en el Bronx. Lo hacía desde el 2010 y está preso. Tendrá que enfrentar a la justicia Ángel Takuri, repito, de 53 años. Esta guardería, según la policía, era totalmente ilegal. Y la situación sigue muy delicada aquí en la Gran Manzana y los robos continúan en joyerías, apartamentos, bodegas, supermercados, residencias y en las calles a plena luz del día. La mayoría de estos delincuentes continúan en las calles, están siendo buscados por la policía, quienes en cada caso ofrecen recompensas de $3,500 por información que dé con el paradero y el apresamiento de estos delincuentes. Mientras que el asesino de la oficial dominicana que fue sepultada este fin de semana en Manhattan, dicen que ella pidió que él la asesinara. Esa fue la ponencia y los recursos que presentó el abogado de su defensa en la tarde de ayer. Esta abogada dominicana, Ariana Reyes Gómez, fue sepultada el pasado fin de semana aquí en la Babel de Hierro. Yo regreso luego de este resumen a estudio. Gracias. Bueno, gracias Tony López, directamente desde New York. Un resumen completo para que ustedes vean la criminalidad en New York. ¿Cómo está? Bien. Así es. Vamos a hacer la pausa. Fran Marte ya está preparado. Recordamos que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licey al Medio. Trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Gracias también a Bretón Comercial, que lo que usted necesita para descansar, lo consigue en Barretón Comercial. Y gracias a Don Pollo, que es naturalmente sabroso, naturalmente alimenticio. Con Don Pollo solamente hay que decir buen provecho. El producto premium del grupo Superalba. Vamos a la pausa y venimos con Fran Marte. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad
y atenciones de primera, bien cerca de la ciudad. Club Lizamel, carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. De oportunidad. Dueño vende esquina comercial en zona de negocios. Alta renta por alquileres, zona urbana. Carretera Luperón, esquina calle 7, en Gurabo, Santiago, República Dominicana. 809-710-0473 y 809-533-5044. Llame ahora. ¡Te esperamos! Todo en una, en Analveca Inversiones SRL, agencia de cambio de dólares, préstamos personales sobre vehículos e hipotecarios a la mejor tasa del mercado, además de compra y venta de oro y mucho más. En Analveca Inversiones SRL, la diferencia es grande, con servicio a domicilio, atenciones de primera y horario corrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Contrato personalizado. Edwin Núñez, administrador. Analveca Inversiones SRL en Palmareco Shop Center, local número 106, carretera Duarte, kilómetro 10, Licey al Medio, Santiago. Teléfono 829-839-0033. Punto y aparte. Ahora Corazán cuenta con mejores opciones para pagar tu factura de agua potable. Puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp al 829-421-4444. Otra alternativa es el código QR. Lo encuentras detrás de tu factura. Recuerda, también marcando nuestro servicio automatizado al 809-582-4242, opción 2. Te enviamos la factura a tu email. Solicítalo en serviciocomercial@corazan.gov.do. Corazán, pensando en tu seguridad y la de los tuyos. Horus te invita a conocer su nueva etapa. 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel. Más que un hotel. Saludos, buenas tardes amigos y amigas televidentes de este turno libre, como siempre dándole gracias a Dios que nos permite llegar a cada uno de sus hogares y a ustedes que se mantienen en sintonía con Turno Libre para informarse de todo lo que acontece en Santiago, el país y el mundo. Hoy con varias informaciones que compartir con ustedes. Bueno, lamentando la muerte que en este momento le están haciendo un homenaje al sucesor de la bachata, Memín. Pero da pena que uno tenga que hacer un comentario sabiendo la trayectoria que tenía Memín y que cuando cayó en cama, o fue acá en cama, no, lo operaron de una hernia y se dice que cogió una bacteria en una clínica de esta ciudad de Santiago, y vi publicaciones en las redes que se necesitaba ayuda para Memín, pero no vi ninguno de estos artistas manifestarse, de decir vamos a apoyarlo, vamos a ver cuál es la situación de Memín. Ah, claro, ahora salen un grupos a coger 2 minutos de fama, aprovechándose de la situación de este músico querido de Santiago. Aprovechándose del dolor para coger fama
que esto, que aquello. No, señores, por Dios. Ese hombre necesitaba de su apoyo cuando estaba en cama. Y no se lo dieron. Ahora murió, ahora salen, que Memín, que aquello, que vamos a hacer, ahí a coger cámara. Eso se maneja así. Pasando también a otro hecho trágico. Murió en la mañana de hoy, frente a su casa, cuando salía a buscar un periódico, el reconocido jurista, el licenciado Basilio Guzmán. Vamos a ver si tenemos la foto, señor director, del licenciado Basilio Guzmán. Hay algunas fotos que están rodando en las redes que no son. Esa sí es la foto. Basilio era un hombre que no era muy dado a los medios y a las fotos. Por eso usted ve que hay una situación difícil con la foto de Basilio, porque era muy de perfil bajo en cuanto a eso. Vamos a ver qué dicen los abogados en el día de hoy con relación a la muerte del licenciado Basilio Guzmán frente a su residencia en la mañana de hoy. Veamos. ¿Qué ha acontecido en el ejercicio de derechos profesionales del derecho? La situación de ustedes como colegio de abogados, ¿cuál es su posición? Sí, saludos. Informamos a la comunidad jurídica y a la sociedad en general que el colegio de abogados de Ciudad Santiago se siente triste, se siente consternado, sin embargo una tristeza profunda a raíz de la muerte del día de hoy del gran jurista y maestro, el licenciado Basilio Guzmán. Estamos muy tristes. Esto demuestra realmente en qué sociedad estamos viviendo. Esto demuestra que los abogados estamos totalmente inseguros, el cual como colegio de abogados exigimos más seguridad, que se haga una reforma policial, que se adelante la reforma policial, para que nosotros sentirnos seguros como abogados que somos la sociedad. En los últimos tiempos. Mira, la sociedad dominicana y la sociedad mundial ha ido perdiendo el valor de la vida, y el hecho de que en este país cada caso, cada discusión termine o cada conflicto termine en la muerte de una persona. El hecho de que hayan matado a un ministro, el hecho de que la vida de un profesional, que podamos tener diferencia o no con él, pero en su intelecto la clase jurídica ha perdido uno de sus mejores hombres, la clase jurídica de la República Dominicana. Basilio Guzmán era una leyenda viviente. Ese hecho que nos ha dejado a los abogados muy consternados esa situación y también preocupados por lo que estamos viviendo. La delincuencia está llegando a un límite que no tiene frontera, y la sociedad debe entender que uno como parte de un proceso, uno defiende los intereses de otra persona. Uno no tiene nada que ver en lo que es lo personal. Aquí quien decide es el juez. El juez es quien decide si el pedimento que ha hecho los abogados procede o no procede. Nosotros condenamos como abogados enérgicamente la violencia. Nosotros en la República Dominicana vivimos en un Estado de Derecho y existen instituciones que tanto constitucional como legalmente son las vías más efectivas para resolver cualquier conflicto. Jamás puede utilizarse la violencia, y mucho menos arrebatarle la vida a un ser humano. Existe la institucionalidad y el Estado de Derecho. El único que puede... En el día de hoy está de luto. Hemos perdido
un hermano, hemos perdido un abogado, un fajador, y lamentablemente estamos llenos de tristeza, esperando que las autoridades den con los ciudadanos, los delincuentes esos que cometieron ese hecho, y para que sean juzgados y paguen por ese horrendo crimen que cometieron. El peligro que ustedes están enfrentando, los abogados que enfrentan. Mire, el que es un fajador, el que vive de esto del día a día y representa intereses, no está exento de situaciones como esa, porque el que coge prestado y no paga, el abogado que le hace un mandamiento de pago, entonces ellos entienden. Sí. ¿Qué tal? Encima del equipo. Ustedes saben que es una situación difícil, una situación complicada que hemos visto ahora con la familia, hemos visto ahora en el levantamiento, y simplemente decirles que iniciamos el proceso apenas de investigación, y cuando tengamos algún dato importante que ofrecerle a ustedes como prensa y a la sociedad se lo estaremos dando. Pero hasta ahora no tenemos otra cosa que establecer. ¿Cuántos impactos le va a la presencia del cuerpo? Permítanme. En el levantamiento, Vieron ustedes, tanto los abogados como el Osvaldo Bonilla, fiscal titular de Santiago, de esta ciudad de Santiago, donde se hizo el levantamiento, obviamente, del cadáver del licenciado Basilio Guzmán, realmente catedrático, un abogado con una sapiencia en lo que tenía que ver con el derecho civil, uno de los mejores abogados, no solamente de Santiago, sino del país en los últimos tiempos. Me decían abogados en la mañana de hoy, sí, me decían abogados en esta mañana, o sea, con el conocimiento que tenía el licenciado Basilio Guzmán, que el hombre no dormía, él era estudiando, leyendo, y cuando había un proceso, decía, licenciado, yo le dejé una cosita por allá, cuando iban era de este tamaño, un expediente. Entonces, el señor Basilio, como dicen, era tremendo en los tribunales, un tremendo, como dicen los muchachos. Vámonos entonces con otra información de un joven que lo acusaban de haber asesinado un delincuente cuando fueron a atracarlo a su colmado. En el día de hoy, buena decisión, archivaron el expediente. Claro, fue a atacarlo, se defendió. Entonces, si usted que se va a defender mató a un delincuente, lo condena, ¿a dónde iríamos a llegar? Vamos a ver qué dice el joven. Bien, bueno, para que le... Pero habla después. Primeramente, gracias a Dios, gracias a mi abogado, gracias al pueblo de Santiago por su apoyo. Pues gracias a Dios salimos limpios de este caso, ya luego de una larga espera. Gracias a Dios ya no hay acusaciones en mi contra. ¿Cuál era la acusación que pesaba? Bueno, yo tenía una acusación de dos intimidades que fueron a asaltarme mi negocio, y gracias a Dios yo pude defenderme. Esa era la acusación que yo tenía. ¿En dónde fue eso? En el reparto penal de Santiago. ¿Qué fue lo que pasó con eso? Los individuos llegaron a bordo de una motocicleta, intentaron asaltarme, uno de ellos sacó un arma de fuego y yo me pude defender. ¿Qué tipo de negocio tiene? Es un colmado. Entonces la decisión de los jueces con tu caso. La libertad pura. Okay. ¿Qué tiempo hace eso? Hace aproximadamente 1 año y 3 meses más o menos. ¿Cómo es tu nombre completo? Joely Rodríguez. Bueno, escucharon ustedes tanto el abogado Russell Aracena como Joely Rodríguez, el cual en este caso, en el reparto Peralta, ustedes se acuerdan de este joven que fueron a asaltarlo a su colmado y para defensa propia, y creo que de esa manera las autoridades, cuando hay casos como este, pues es la situación que deben de tomar para no tratar entonces de culpar a los empresarios que se defienden de delincuentes. Llegamos a la parte final de Turno Libre en el día de hoy. Será hasta mañana cuando estaremos en otro Turno Libre más. Adiós y a ustedes las gracias. Que pasen feliz resto de la tarde. Dios le bendiga a todos.
Galaxia TV. La imagen que se proyecta.